canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y estoy rodeado por los brazos del Padre. Y estoy rodeado por canciones de libertad. Y fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas, cantaremos
Quisiera saludar a los hermanos que nos ven, Canal 6, Palabra de Vida, allá en Guatemala, y también a las personas que nos ven por acá a través de Facebook. Solo decirle que si usted está en el área y puede estar con nosotros, pues sería mucho mejor, y para nosotros es un gozo poder saludarle en este lugar. El título de este día es Errores que algunos cristianos creen. ¿Será que un cristiano puede creer algún error? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos hoy a utilizar dos citas bíblicas principales, y va a ser Efesios capítulo 4, y la otra, para que usted la mantenga ahí marcada, Romanos capítulo 2. Así que si usted quiere, márquelo para que sea fácil cuando estemos manejando los pasajes y usted no se distraiga, porque a veces mientras estamos buscando la cita, la explicación va avanzando y ni oímos la explicación ni leemos bien el pasaje. Romanos 2, Efesios 4. Vamos a leer primero Efesios 4, desde el verso 11 hasta el 15. Esto es un pasaje hermosísimo que tiene la palabra de Dios. Nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, ¿qué cosa? Niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es? Esto es Cristo, nuestro Señor. Padre bendito, quiero agradecerte por esta palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Tu palabra es luz que ilumina el camino del creyente. Te pido, mi Dios, que en este día nos ayudes a centrarnos en lo que tu palabra nos enseña. Padre, que esta predicación de este día puede influir en la mente y en el corazón de cada oyente, para que aparte de su vida cualquier error, no solo tal vez los que serán mencionados, sino cualquier cosa en nuestra vida que sea un error, que podamos identificarla y que podamos alejarla de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a estar apegados a tu palabra, a ser fieles, a obedecer lo que tú mandas, para que podamos vivir en este mundo creciendo, madurando y dejar de ser niños espirituales. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Repito el título: Errores que algunos cristianos creen. Cuando nosotros analizamos, los errores humanos están ¿dónde? Por todas partes. Los errores son el fruto ¿de qué? De la imperfección del hombre. Por esta razón,
Muchas veces, por correcta que sea una persona, se puede equivocar en cualquier momento. Y quiero comenzar este sermón de una forma dinámica. Levanten las manos a alguien que esté aquí, que se haya equivocado, aunque sea una vez en su vida. Amén. Una persona puede cometer un error por falta de madurez, y esto lo sabemos muy bien. Puede cometer un error por caer en una tentación debido a sus debilidades, pero una persona también puede cometer un error por falta de conocimiento. Por desconocer se puede cometer un error. En este día me quiero enfocar en esta última causa de error. Me quiero enfocar en aquel que comete un error por falta de conocimiento, por desconocer que algo no es incorrecto. Una persona puede cometer un error por falta de conocimiento, porque desconoce algo, pero también puede cometer un error porque rechaza el conocimiento. Note este asunto. Rechaza el conocer lo que es correcto. Ahora, este sermón tiene remedios para las dos situaciones. Esta palabra remedios es muy cotidiana, ¿verdad?, de nuestras casas. Tiene que ver como con algo casero. Pues mire, este sermón es casero en este día. Tiene remedios para las dos situaciones, para todo aquel que escucha pueda identificar claramente lo que es un error y poder rechazarlo. Así también como para evitar que el que escuche rechace el conocimiento, porque al hacerlo, cuando una persona rechaza el conocimiento, al hacerlo se está ¿qué? Engañando. ¿Por qué razón? Porque van a venir ¿qué? Consecuencias. Todo error cometido va a traer una consecuencia. Y si nosotros queremos ignorar esa realidad, nos estamos engañando a nosotros mismos, porque la realidad es que van a venir consecuencias. ¿Qué les parece, hermanos, si yo me lanzo de un segundo piso y digo, me voy a lanzar porque yo soy un superhéroe, Estoy ignorando una ley que se llama la ley de la gravedad. La ley de la gravedad me va a alar a mí a darme contra el cemento donde voy a caer. Y voy a tener, ¿qué cosa? Consecuencia. Ustedes van a tener que irme a ver al hospital. Pues yo no voy a hacer eso, hermano. Cuando una persona cree algo, va a vivir conforme a lo que cree, ¿o no? Por eso, a veces la gente dice una cosa, pero en el corazón tiene otra. ¿Y cómo termina la persona viviendo? No es según lo que dice. ¿Cuánta gente dice tantas cosas, hermanos? ¿Sabe? Una habilidad que crean las personas, que le dicen al otro lo que el otro quiere escuchar. Si saben que la otra persona está esperando que todo esté organizadito, le van a decir, no, yo porque en mi vida tengo todo muy organizadito. Entonces, pero tienen un desorden que aquello, se lo voy a decir en dominicano, parece un gallinero. Pero la persona se siente bien diciendo para dejar al otro tranquilo. Ahora, cuando una persona cree algo, va a vivir conforme a lo que cree. Por eso, si una persona cree mal, cree de una manera equivocada, ¿cómo va a vivir? De una forma equivocada. Por buen intencionada que sea, esa persona va a actuar mal. Hay gente que están en una religión y ellos de corazón creen que están sirviendo a Dios, pero esas personas están ¿cómo? Están equivocadas. Entonces,
¿Van a actuar bien? Van a actuar mal, aunque tenga una buena intención. El propósito de este sermón es que cada creyente actúe bien para que tenga buenos resultados en su vida presente y mejores, ¿dónde? En la vida eterna. Lo que usted y yo creemos en el tiempo actual va a tener consecuencias eternas. Lo voy a repetir, lo que usted y yo creemos hoy va a tener consecuencias eternas. Lo que usted y yo hacemos en este mundo material solo va a durar ¿hasta cuándo? Hasta que cerremos los ojos en este mundo, porque ya después no va a servir para nada. Pero lo que usted y yo creemos va a tener consecuencias eternas, porque va a ir más allá de nuestra muerte física. El apóstol Pablo, en este maravilloso pasaje, dice que el mismo Señor Jesús escogió a algunas personas para desarrollar ministerios. Yo no voy a detallar los ministerios que están aquí, y no es mi propósito en este momento aclarar errores garrafales que hoy tenemos, de que hay gente que cree que hay apóstoles en estos tiempos y también que hay profetas tipo el Antiguo Testamento. Esa no es mi intención, porque estoy predicando una serie de sermones acerca de ¿qué? Del autoengaño. Entonces, el Señor Jesús es el que escoge personas para que desarrollen ministerios, y entre esas personas están los pastores. Ahora, ¿para qué son seleccionados por Jesús los pastores? ¿Para qué? Ve el verso 12, vea conmigo el verso 12, lo que dice la palabra de Dios, a fin de que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay hermanos que no tienen muy claro cuál es la función de un pastor. Es más, hay gente que creen que el pastor lo único que hace es venir acá y hablar 45, 50 minutos el domingo. El pastor, eso es lo único que hace, porque ellos lo único que hacen es solo participar en ese tipo de eventos. Solo esto, y es lo que se imaginan. Perfeccionar, esta palabra que aparece aquí, perfeccionar, no es hacer impecable a las personas. ¿Por qué? Porque el pastor es pecador. El pastor peca como peca cualquier persona. Si vengo aquí a quererles decir a ustedes que ustedes pecan y necesitan el mensaje de Dios porque ya yo estoy impecable, sería el más mentiroso que ustedes puedan escuchar. ¿Por qué? Aquí perfeccionar no es hacer impecable a las personas, sino trabajar para que los santos maduren. La palabra perfeccionar aquí es madurar. ¿Será que hay gente verde? ¿Hay gente verde? A veces es fácil ver un verde. El verde cree que todo lo que se dice es por él. Mire una cosa que pasa con el creyente verde. El creyente verde asiste a la iglesia. Mire, el pastor a veces no tiene idea de quién va a estar en el culto. No tiene ni idea. Y sucede que el día que esa persona va, el Señor pone un mensaje y dice la persona, eso fue para mí, que el pastor lo preparó. Si Dios le habla, entienda que es un mensaje de Dios, que es un mensaje del Señor. ¿Cuál es el propósito del pastor? Hacer madurar a los santos en la fe. ¿Y quiénes son los santos? No son los cuadros. Se nos enseñó malísimo. La Biblia no dice que los santos son cosas que están colgadas ni fotos. Los santos son los que el Señor ha separado de este mundo para que formen su iglesia. ¿Quién es la iglesia?
Somos nosotros. Y los santos, la palabra santo, ¿qué quiere decir? Separado, no busque otra cosa. Santo es separar, separar. Usted y yo hemos sido separados ¿para quién? Para Dios, para servir a Cristo. Cristo pagó por nosotros. Entonces, esos santos que son cada uno de ustedes que me están escuchando, deben madurar ¿en qué? En el conocimiento correcto del Evangelio, para que como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno pueda ejecutar fielmente la función para la cual Dios los ha llamado. Ahora, ¿hasta cuándo va a durar esa tarea pastoral? El verso 13 nos explica. Hasta que todos ¿qué? Lleguemos a la unidad de la fe. Por esto este pastor que está aquí piensa que la iglesia es una familia y que debemos de mantenerlo en armonía, en unidad. Dice acá, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí aparece hasta cuándo es la labor pastoral. ¿Qué ven en este versículo? Ven que es un proceso permanente. ¿Cuándo se acaba? Cuando nos vayamos de este mundo o cuando Cristo venga. El propósito es que cada creyente siga creciendo. ¿Dónde? Junto a los demás, ¿sí? Y ese crecimiento tiene que ver con lo que dice este versículo, con el verdadero conocimiento de quién. ¿Qué dice el versículo? Del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Es Cristo. Y entonces yo debo de crecer en ese conocimiento de Cristo. Conocer más a Cristo me hace parecerme más a Cristo. ¿O no? En la medida que usted se junta con alguien, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Usted va a conocer a esa persona. Y observen esto. Usted se junta con alguien y de repente va a comenzar a decir cosas que esa persona dice o no. Frases que esa persona está señalando. Usted se junta con un dominicano y le va a decir, no, dame un chin de eso. Y algunos dirán, ¿qué es esto chin? Pero va a llegar el momento que usted también va. Solo un chin. Y un chin es un poquito en República Dominicana. Hermanos, este conocimiento se trata de un proceso continuo. ¿Por qué usted cree que cada domingo el creyente debe estar en la casa de Dios? Porque debe venir a alimentarse. Cada alimento espiritual está preparado. No se crea usted que con lo que yo recibí tal día ya es suficiente. Para crecer el niño debe ser ¿qué? ¿Cuándo? No cada 15 días. Una persona puede pensar lo que crea, lo que quiera, pero esto es lo que la palabra de Dios está señalando. Ahora, ¿para qué sirve el alimento? El alimento tiene dos funciones. Aquí hay muchos que ya no crecen. Por ejemplo, el pastor Domingo lo que puede doblarse un poquito, pero ya no crece. Usted sabe que según va pasando el tiempo, como que vamos, a veces estamos mi esposa y yo almorzando y nos enderezamos así de repente los dos, porque como que uno... Pero mire, el alimento sirve para el crecimiento, pero también sirve para algo que usted y yo, para preservar la vida. Hermanos, el creyente que está maduro espiritualmente necesita ser alimentado de la palabra de Dios, ¿o no?
tiene que preservar esa madurez. Es la manera de un creyente preservar la madurez. Cuando el creyente dice, yo no tengo que congregarme, o yo me congrego cuando sea, o yo leo la Biblia cuando sea, he orado demasiado, ese creyente no ha madurado espiritualmente. El creyente maduro tiene de Dios y quiere más. Eso es así. Tiene de Dios y quiere más. Ese creyente sabe que tiene que ser alimentado por la palabra de Dios para mantenerse firme en la fe y vivir lleno del Espíritu Santo de Dios, que es vital para poder llevar una vida victoriosa. Pero el alimento también es para hacer crecer, y como el crecimiento del creyente dura ¿hasta cuándo? Toda la vida debemos crecer. Quizás alguien dice, pastor, pero esto no lo entiendo, me crea confusión, entonces yo voy a tener que estar buscando lo mismo todo el tiempo. No, lo que usted y yo luchamos es ir superando cosas. Hay cosas que vamos madurando, ya hemos madurado en ese punto, pero hay otras que tenemos que tratar en nuestras vidas. Y ese es el punto que Dios quiere desarrollar en su iglesia. Por esta razón es importantísimo que el creyente esté activo en las actividades de la iglesia, en las cosas de Dios, para que pueda evitar en su vida caer en errores que le impidan su crecimiento espiritual, para que el creyente pueda seguir creciendo y no estancarse en el servicio de la obra de Dios. El crecimiento y desarrollo puede detenerse en un niño cuando el crecimiento y desarrollo puede detenerse en un niño cuando entra un virus o una bacteria que comienza a hacerle daño. ¿Qué pasa? La persona se enferma. En el creyente, ¿sabe qué es lo que está en juego? Es el crecimiento espiritual. ¿A quién no le interesa que el cristiano crezca? ¿A quién? Satanás. Y Satanás le va a poner en la mente un montón de cosas y de excusas. Bueno, ya hablamos la semana pasada acerca de las excusas. Pero, ¿por qué es tan importante el crecimiento espiritual del creyente? ¿Sabe por qué? Porque en la vida eterna, el crecimiento espiritual es lo que le va a permitir al creyente ganar galardones. ¿Cuándo? En las bodas del Cordero. ¿Cuántos van a participar en las bodas del Cordero? Amén, hermano. Usted ha sido salvado. Usted no es extraño a esto. Usted es parte de esto. Ahora, cuando lleguen las bodas del Cordero, que será después que Jesús levante la iglesia, todos los hijos de Dios que sean levantados van a ir allí a recibir ¿qué? Galardones. Esto es, las bodas del Cordero. ¿Y para qué va a servir el crecimiento? Para acumular delante de Dios. Por esta razón es importante que el creyente cuide su crecimiento espiritual para que de esta manera podamos recibir recompensa completa, galardón completo. No salvación, aquí yo no estoy hablando de salvación, usted es salvo ya. Aquello será lo eterno que todavía usted y yo no tenemos. Observe lo que dice el texto de hoy, y cito el verso 14 y 15 de Efesios 4. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo ¿qué? La verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Qué significa niño fluctuante? ¿No? ¿Qué hace un niño? Usted mira a un niño llorando y al minuto riendo.
El niño fluctuante es alguien que no sabe lo que cree realmente y está cambiando constantemente de parecer. Vamos a ver, ¿cuántos padres aquí le han hecho prometer cosas a los niños pequeños? Levanten las manos que usted le ha hecho prometer. ¿Y qué ha pasado? ¿No le va a cumplir? ¿No le va a cumplir? ¿Por qué? Porque el niño es fluctuante. ¿Será que hay gente que crecen y quedan fluctuantes? Esa falta de conocimiento que ese niño está creyendo le va a hacer cometer errores, ¿verdad? Esa falta de conocimiento, esos cambios, puede hacer que los niños cometan errores. Ahora, en el campo espiritual, cuando un cristiano está falto de conocimiento, ese cristiano puede comenzar a fluctuar y puede empezar a oír cosas por ahí e inmediatamente atraparlas como si fueran verdades. Por eso, lamentablemente, hay creyentes que andan detrás de, perdonen la palabra, pero es real, de todo disparate que sale por ahí. Y andan disparate como si fueran señales. Y entonces como que tienen unas antenas, esa clase de creyentes, para captar todas esas ideas y todas esas cosas. Por esta razón es que hay creyentes que caen en apostasía. ¿Qué es apostasía? Rebelión contra lo que dice la Biblia, pero usando la Biblia. Esta es la característica de la apostasía. Creen cosas que la palabra de Dios no enseña realmente. Y esto influye en la vida diaria del creyente y va a determinar su comportamiento, sobre todo su relación con Dios. El error hace que el hombre se engañe a sí mismo, alejándose de Dios. Recuerde que acá hemos puesto una forma gráfica de presentar las cosas. El hombre está acá en el centro, Dios está a la derecha y el pecado está a la izquierda. En la medida que yo me acerco al pecado, ¿de quién me alejo? De Dios. En la medida en que yo me acerco al error, me alejo ¿de qué? De la verdad. El error está en un lado, la verdad está en el otro. Si me acerco a la verdad, me alejo del error. Algún creyente puede pensar que si evite escuchar lo que Dios dice, entonces no va a pasar nada. Si yo no oigo, le voy a poner un ejemplo, hermanos. Un creyente dice, el pastor está hablando del autoengaño, yo no sé cuántas semanas el pastor va a estar hablando, yo no voy a la iglesia y ya, me quedé libre, yo no oí, y yo no tengo culpa, yo no tengo nada. ¿Sabe lo que es esto? Autoengañarse. Porque se está escondiendo ¿de quién? No se está escondiendo del pastor. Mire, hermanos, la función del pastor, y yo voy a predicar un sermón exclusivamente acerca de eso, la función del pastor no es la que mucha gente piensa. El pastor no está para andar vigilando a los hermanos, para estar viendo esto que está pasando, para estarse enterando de todas las cosas de la vida de los hermanos. Un pastor no está para eso, el pastor está para hacer madurar a los santos. Eso es lo que la Biblia dice, hacerlo crecer espiritualmente. Entonces, la persona, y este es un error, pensar que si yo evito escuchar, voy a evitar las consecuencias. Esto es como decir, un ejemplo, yo no voy a mirar las señales de tránsito, y si ando manejando y no miro las señales de tránsito, puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Si no veo la velocidad, puedo ir a la velocidad que yo quiera. No, porque yo no la estaba viendo.
si hay una luz roja, pero yo no quiero verla, yo puedo pasarme, ¿verdad? Porque no la estoy viendo. Sabemos bien que es un error. La Biblia dice que el cielo y la tierra, pero que sus palabras, escuchemos o dejemos de escuchar, se va a cumplir lo que Dios ha dicho. No es lo que yo quiera, no es lo que yo prefiera, no es lo que yo me imagino. En este mundo hay gente que dice, bueno, voy a un lugar y si me quieren atender me atiendan y si no me voy, no me importa. Sí, la persona puede hacer esto en este mundo, pero delante de Dios nadie podrá decir, yo hago caso si quiero y si no como quiera, Dios terminará haciendo las cosas como yo quiero. Mire otro error. Aparece un creyente que cree que cuando una persona se bautiza se le van a venir grandes pruebas. Y miren lo que le dicen a alguien que se va a bautizar. Hermano, prepárese, porque le van a venir muchas pruebas. Hay gente que le tiene miedo al bautismo. Hay gente que dura años en una congregación y no quiere bautizarse porque yo no sé por qué. Bueno, yo no sé por qué y yo sé por qué. Porque hay gente que creen como que el bautismo es algo, no sé, como algo mágico y lo más grande es la salvación. El bautismo no es más grande que la salvación. El bautismo es un testimonio de fe y de obediencia que todo creyente debe tener delante del Señor. Pero hay personas que le dicen a otro, hermano, prepárate porque cuando te bautices te van a venir muchas tribulaciones, muchas pruebas. El diablo te va a atacar fuertemente. Mire, hermano, lo que pasó con Jesús. ¿Usted sabe qué es lo que hay ahí? Desconocimiento completo de lo que dice la Biblia, de lo que la palabra de Dios enseña. Yo le pregunto, ¿fue el Señor tentado porque se bautizó? Esto es ingenuo. Jesús no fue tentado por haberse bautizado. ¿Qué quiso el diablo hacer? Detener el ministerio de Jesús. Si Jesús hubiera oído la voz del diablo y convierte esa piedra en pan, ahí mismo fracasa. ¿Cree usted que el diablo solo lo tentó cuando estuvo aquellos 40 días en el desierto? Lo estuvo tentando todo el tiempo. Todo el tiempo Jesús fue tentado. Léalo en los evangelios. Y vinieron los escribas para tentarle. Y vinieron los fariseos para tentarle. Léalo. ¿Por qué creer estas cosas? Otro error. Y a este le voy a dedicar la mayor parte de esta sección del sermón. Uno de los mayores autoengaños es el de ese creyente que cree que solo los líderes deben vivir en santidad y dar testimonio. Lo voy a repetir. Uno de los mayores autoengaños es el de ese tipo de creyente que cree que solo los líderes deben vivir en santidad y dar testimonio. Observe cómo el maligno engaña a ese tipo de creyente. Mire lo que dice este tipo de creyente. Como yo no participo en el púlpito, no soy líder de ningún ministerio, yo no tengo que vivir en santidad. Los que están participando activamente son los que tienen que cuidar su testimonio y vivir correctamente. ¿Y sabe lo que hace ese tipo de creyente que se la pasa vigilando a todo el mundo? Él es el policía o es la policía privada de estar vigilando, investigando a todo el mundo. Porque este tipo de creyente es un creyente carnal. Para nada es un creyente espiritual.
Por eso piensa y por eso vive de esta manera. Ese tipo de creyente se la pasa vigilando a todos los que participan para enterarse si han hecho algo malo. Y si han hecho algo malo, acusarle. Mire lo que dicen. Mire esa persona ahí delante y está haciendo esto y esto. ¿Y tú qué estás haciendo? Vamos a usar aquí la segunda cita bíblica, la de Romanos, así para que la tengan lista. El creyente que hace eso sabe muy bien lo mala y desordenada que vive su vida. Porque miren una cosa, hermanos, no hay gente que quiera corregir más a los otros que los que andan mal. Porque es la manera de justificarse y querer tapar su culpa. Queriendo corregir, busque a aquellos que se la pasan queriendo corregir a todo el mundo. Corrigen acá, corrigen allá, corrigen arriba, corrigen abajo. Su vida está hecha un desastre. Eso usted lo puede tener por seguro, porque no es la actitud de un creyente maduro, de un creyente espiritual. Y ese creyente sabe que su vida está mal. Sabe que su vida está desordenada, pero se justifica. Escucha lo que piensa ese creyente. Dice, yo por eso no participo en nada y así hago cualquier cosa mala, pero no tengo ningún problema de mal testimonio. O sea, no tiene compromiso con Dios. Ese creyente piensa que ha sido llamado para servir a que la gente lo vea, no a un cambio completo en su vida. La Biblia dice, nueva criatura en Cristo sois. Los líderes, las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Así dice, los líderes, nueva criatura en Cristo sois, todo creyente. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre cualquier hermano y un pastor? ¿Usted sabe cuál es la única diferencia? Un ministerio, es lo único. Es lo único, no hay diferencia. Usted tiene que amar a Dios como un pastor ama a Dios. Usted tiene que servir a Dios como un pastor sirve a Dios. Ahora, el pastor tiene una responsabilidad y es un ministerio que Dios le ha llamado a hacer. Eso es otra cosa, es lo único. Esa persona se autoengaña creyendo que solo da mal testimonio el que participa delante del púlpito. Miren otra cosa que piensa ese tipo de persona. Está vigilando y déjenme usarme a mí, no voy a tomar a nadie. Están vigilando la familia del pastor y están diciendo, oh, pero mira, y esta persona es familia del pastor y mira cómo se comporta. Déjenme decirle algo, hermanos, el llamado de Dios es individual. Es individual. Y, por ejemplo, mi esposa no es pastora, mi esposa es esposa de pastor. Porque la mujer de un policía no es policía, ¿verdad? Ni la mujer del presidente es presidenta. ¿Y por qué la mujer de un pastor tiene que ser pastora? Ahora, déjeme decirle, no me molesta si alguien menciona a mi esposa como pastora en términos de cariño, de lo que sea. Quiero que entiendan esto, no es que... Pero en función no, en llamado de Dios no, ella es esposa de pastor. ¿Y los hijos de un pastor son pastores? Son hijos de un pastor. No son pastorcitos, ¿verdad? Porque los pastores miren, los pastores jóvenes que están teniendo hijos a veces sufren enormemente porque los hermanos les juzgan sus niños. Y mira, y el hijo del pastor y haciendo travesura es un niño. Y el niño se comporta como niño. Cualquiera que sea, se va a comportar como niño. Así que, hermanos, es verdad que la persona que está en liderazgo o activa en algún ministerio debe ser ejemplo y vivir en santidad.
Eso es verdad. Yo no estoy diciendo acá que vamos a venir acá y respetar el nombre de Dios, a respetar este lugar que es sagrado y que es santo. Todo líder debe vivir en santidad. Y el líder que no vive en santidad, lo mejor es que se aparte de cualquier actividad. Un pastor que no quiera vivir rectamente delante de Dios tiene que renunciar al ministerio pastoral y arreglar su vida, y si Dios le da oportunidad que regrese, pero no puede ministrar a Dios andando mal, porque lo de Dios es santo, lo de Dios es puro. Ahora, ¿es llamado el pastor a vivir en santidad y los hermanos no? Hermanos, es verdad que hay responsabilidades mayores, pero las consecuencias del pecado es para todos por igual. No hay textos que separen a un líder de una persona que no lo sea, donde el líder sí tiene que vivir rectamente, pero la otra persona puede darse licencia de decir, no, yo puedo hacer lo que sea, porque yo no soy líder, porque yo no hago esto en la iglesia, porque yo no sirvo de tal manera, entonces yo puedo hacer todo lo que sea, puedo hablar mentira, yo puedo engañar, yo puedo hacer esto. Lamentablemente, ese tipo de creyente se está autoengañando. Si alguien que escucha cree que solo debe vivir en santidad del líder, esa persona se está engañando a sí mismo. No debe seguir creyendo ese error. No muera pensando así. No espere encontrarse con Dios para aclarar esto, porque se va a encontrar una desagradable sorpresa. Y allí no habrá remedio. Miren, el sermón, la predicación es para que mejoremos. Cuando lleguemos delante de Dios, allí no habrá remedio. Entonces, el cristiano debe tener esto claro. Miren lo que la Biblia dice, Romanos capítulo 2, verso 1 hasta el verso 3. Dice la palabra, por lo cual eres ¿qué? Inexcusable. ¿Qué es esto? Que no tiene excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, hace lo mismo y a veces peor. Verso 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, es verdadero, no va a cambiar. Dice el verso 3, ¿y piensas esto, oh hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Esta es la parte que a mí, hermano, me toca profundamente. ¿Cree usted que yo vengo acá a hablarles a ustedes de una cosa y comienzo a vivir otra y que yo voy a escapar del juicio de Dios? Nadie. Estaría yo autoengañándome. Todo el que sirve a Dios, sea líder o no, debe vivir en santidad. El que no vive en santidad no verá al Señor. ¿Lo dice la Biblia? ¿Lo conocen? La Biblia dice que sin santidad nadie, no está diciendo el líder, nadie verá al Señor. Quiero concluir con estas consideraciones. Si recuerdan, al inicio de este sermón yo dije que la función de un pastor es ¿qué? ¿Cuál? Instruir a los santos. ¿Para qué? Para que maduren y crezcan en sus vidas espirituales. La responsabilidad del pastor ante Dios
es que los santos reciban correctamente el alimento que Dios ha preparado para ellos. Mire cómo yo miro un pastor. Yo miro un pastor de esta manera. Dios tiene la cocina en el cielo. Dios cocina los alimentos y el pastor es el encargado de distribuírselo para que no le falte. Eso es todo. Para que no le falte. Aquí está el alimento que usted debe recibir. Lo preparó Dios. Ahora, yo tengo la responsabilidad de que usted reciba correctamente lo que Dios ha preparado. ¿Y dónde está ese alimento? ¿Dónde está? Está ahí en la palabra de Dios. Pastor, pero si el alimento está en la Biblia, entonces ¿para qué se necesita un pastor? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque alguien puede usar la Biblia para engañar a otro. Eso es apostasía. También un creyente puede creer que algo esté en la Biblia sin estarlo. Yo no sé si aquí hay alguien que piensa o ya pensaba. A veces la gente lo oye y sigue pensando que cuando alguien se va a bautizar le van a venir pruebas. Probablemente alguien crea eso o lo haya creído. ¿Y por qué lo creyó? Por una mala interpretación. Porque tuvo maestros que le enseñaron esto, porque cuando Jesús se bautizó fue tentado, pero no se ponen a leer todos los bautismos que aparecen en la Biblia. Si después de ser esa persona bautizada vino tentación, no se ponen a leer esto. Ahora, ¿cuál es mi función? Ayudar para que el creyente no caiga en esos errores, que avance, que supere en su vida espiritual. Por esto, hay una pregunta. ¿No sería importante si nosotros revisamos muchas cosas que creemos a ver si son correctas? ¿No sería interesante preguntarnos, tal cosa que he creído toda la vida, ¿será que esto lo dice la Biblia? ¿Será que esto está en la palabra de Dios? El creyente comprometido con Dios le va a interesar saber la verdad. Hay personas que no le importa, entran, salen, van y vienen y no importa. Pero el creyente comprometido con Dios no quiere perder su tiempo, no le interesa autoengañarse, no quiere creer una cosa y el día que se presente delante de Dios sea otra. No le interesa. ¿Cómo se evita esa sorpresa? Vamos a ver el último versículo de la cita principal de hoy. Pablo lo explica en Efesios capítulo 4, verso 15. ¿Qué dice? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos ¿en qué? En todo, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Es Cristo. Aquí no va ningún hombre. La cabeza de la iglesia es Cristo. Seamos sabios. Procuremos conocer la verdad siempre, hermanos. La verdad en persona es Cristo. La verdad escrita es la Biblia. Amén. La verdad en persona es Cristo. La verdad escrita es la Biblia. La verdad hace libre. La verdad hace crecer. La verdad nos lleva a la vida eterna. La verdad hace que el creyente deje de creer en errores. La verdad es la que hace que el creyente madure y que el creyente acumule ¿qué? Frutos. ¿Para qué? Para la boda del Cordero, para la vida eterna. Procuremos la verdad en Cristo y desechemos los errores que puedan venir a nuestras vidas. ¿Vamos a qué? A rechazar cualquier cosa que no esté sostenida en la enseñanza fiel de la palabra del Señor. Que Dios le bendiga en este día. Les invito a estar de pies un momentito.
Creo que todo el que ha escuchado sabe que tiene que vivir en santidad, ¿verdad? Comenzando por el pastor. La santidad es solo para practicarla aquí en el culto. ¿Ah? ¿Usted sabe cuál es el primer lugar donde tenemos que practicar la santidad? En la casa. Es la casa el lugar donde primero tenemos que practicar la santidad. Vamos a pedirle a Dios, Señor, ayúdame a apartarme de los errores. Ayúdame a buscar toda respuesta en lo que dice tu santa palabra. Padre amado, quiero glorificar tu nombre, agradecerte, oh mi Dios, por este tiempo hermoso que nos hemos recreado en tu santa palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es vida. Ayúdanos, Señor, a desechar toda tradición nuestra, toda costumbre nuestra. Perdónanos, Padre, porque cada uno de nosotros en algún momento hemos aceptado, recibido y creído firmemente cosas que otros han dicho, cosas que no hemos comprobado en tus palabras. Pero en este día, Señor, te rogamos, oh Dios, que nos ayudes a mantenernos en tus palabras, que entendamos que este mensaje, oh Dios, no tiene el propósito de herirnos, sino de edificarnos, de hacernos crecer, de hacernos madurar espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a rechazar todo error y que a partir de este día, cuando escuchemos algo, vayamos directamente a tu palabra. Demos los pasos que hay que dar para ver si esto es verdad. Padre, que no sigamos manteniendo en nosotros tradiciones y cosas que otros han dicho, sino que vayamos a esta verdad. Nos mantengamos en esta verdad pura, que no seamos niños fluctuantes, sino que nos mantengamos firmes, que estemos creciendo espiritualmente y desarrollando esa vida de comunión contigo, porque un día estaremos delante de tu presencia, un día estaremos delante de ti. Hoy estamos aquí, pero un día estaremos en tu presencia. Queremos, Señor, ir puros delante de ti. Yo te pido como pastor que purifique la iglesia. Yo te ruego, Padre, como pastor, que santifique tu iglesia. Santifica a tu pueblo. Padre, que en las bodas del Cordero ninguno de mis hermanos estén ausentes, Señor. Que todos estén presentes. Y que cada uno, cada una pueda recibir de ti esos galardones que han acumulado mientras estábamos en este mundo. Bendice tu iglesia y ayúdanos, Señor, a salir adelante. Te lo ruego, Padre mío, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. La única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré.
gracias al Señor por habernos bendecido en esta mañana, ¿verdad? Y ya regresamos a nuestros hogares con la bendición del Señor. Y nos vemos el jueves. El jueves el Señor tiene una gran bendición, así como la bendición de hoy. El Señor cada jueves tiene una bendición, que por cierto no recuerdo si lo anuncié. Creo que se me olvidó, ¿verdad? Pero nos vemos el jueves. Todos así, la iglesia así como está hoy, así debería estar el jueves. Así es que será una gran bendición. Vamos a orar para darle gracias al Señor y regresar a nuestros hogares. Y qué lindo es el Señor. Mire, ya venimos a adorar al Señor. Luego nos queda la tarde libre para, ¿verdad?, las actividades de la familia, pasar con la familia. Qué maravilloso. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, por esta preciosa mañana y la preciosa bendición que nos regaló, Señor. Queremos irnos a nuestros hogares y darle gracias y pedirle, Señor, que continúe bendiciendo a su pueblo, cada familia de la iglesia. Señor, nos guarde al salir de este lugar, donde quiera que vayamos, que su presencia esté con nosotros y que cada uno de nosotros seamos cuidadosos de todas las cosas, Señor. Queremos pedirle, Señor, por el día de mañana. Ya algunos hermanos hoy comienzan sus labores. Pedimos sus bendiciones para ellos. Y en la gran mayoría, Señor, el día de mañana continuamos nuestra semana de trabajo. Señor, bendíganos en los trabajos, bendiga a nuestros hijos en las escuelas, los jóvenes en las universidades, en las carreteras. Le pedimos su protección, Señor, en nuestros hogares. Padre amado, Señor, le rogamos, Señor, que nos dé fortaleza, nos dé sabiduría, Señor, que seamos prudentes y que seamos luz, que seamos sal, Señor, en este mundo que cada día se hunde, Señor. Padre, en el nombre de Jesús nos encomendamos en sus manos y le damos muchas gracias. Amén y amén.